Buenos días, buen día a las bienvenidos, bienvenidas a las jornadas sobre cuerpo y nuevas tecnologías que estamos organizando desde el Grupo de Investigación IMARTE de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Entonces, bueno, la idea es hoy poder compartir algunos de los proyectos de investigación que están emergiendo por parte de, las protagonistas de la sesión de hoy, en la que pues vamos a comenzar viendo el trabajo, por ejemplo, de Joanna Burr, que se titula La Sonora. Después nos presentará su proyecto Albert Alcott, titulado Cuerpo fílmico, lesión ocular. Le seguirá Laura Baigorri con Farewells to Artists, An Ethical Trilogy. Después, a continuación, estará Elena Frag con su obra, su instalación Interrupciones, y Equirusta con el dispositivo PEC. Diego Marchante, un servidor, que presentaré el archivo Queer. Mireia Plans con su obra Un aislamiento casi imposible, y el proyecto también de investigación de Ana Urroz, que se titula La piel como interfaz, ¿vale? Entonces, bueno, con ese orden, si os parece, lo que haremos también es compartir, tanto Laura como yo, alguna reflexión un poco previa, ¿no? que enmarca un poco este concepto tan amplio ¿no? que es cuerpo y nuevas tecnologías, y que dan de alguna manera también base, ¿no? a las obras que vamos a presentar a continuación. Entonces, si quieres continuar, Laura. Bueno, pues el vínculo entre el cuerpo y el arte ha sido indisociable a lo largo de toda la historia, ¿no? Esta relación se manifiesta en múltiples dimensiones, pero incide especialmente en la exploración de las identidades, puesto que el cuerpo es referencia y soporte para los ideales tanto personales o culturales o políticos de cada sociedad. Entonces, el cuerpo sí que ha sido tanto objeto de representación como medio a través del cual se expresa el arte. En las artes visuales, el cuerpo también es el vehículo, ¿no? que nos facilita la transmisión de profundas experiencias íntimas y emocionales, a la vez que se constituye como un lugar de resistencia, de disenso, y nos permite visibilizar también reivindicaciones personales y colectivas. Además, en este momento estamos inmersos en un entorno digital que despliega un nuevo panorama en el ámbito de la representación y la creación en torno a todo lo que es corporal e identitario, con importantes cambios de uso, tanto de representación como de prácticas. Por otra parte, la democratización de la imagen digital también nos ha conducido a un cambio de percepción social respecto a lo que el cuerpo puede mostrar o puede comunicar. Los artistas que participan en esta sesión en cuerpo nos proponen, ¿no? diversas perspectivas que parten de este denominador común, y cuyas propuestas van a dialogar entre sí, ¿no? Todas las obras abordan cuestiones relacionadas con el cuerpo fílmico, la piel como interfaz, la verosimilitud del cuerpo también generado por inteligencia artificial, la idea del cuerpo como archivo, la performatividad de los cuerpos, el aislamiento del cuerpo en pandemia, la representación mediática de la violencia ejercida en los cuerpos de las mujeres y la subversión de los cuerpos disidentes, del género y la sexualidad. Es que a través de diferentes formas de expresión artística en torno, ¿no? a este concepto, lo que hacemos es invitar a abrir nuevas miradas, ¿no? tanto al mundo que nos rodea como a nuestro propio mundo interior, ¿no? y a reflexionar sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Bueno, así si os parece bien, empezamos con la primera persona de la sesión, en este caso la artista Joanna Burr. A ver, voy a intentar compartir pantalla, a ver si vemos bien. ¿Me avisáis?
¿Sí? Se ve bien, sí, se ve bien. ¿Se ve Sí, bien? sí. Te pongo a presentación de slides también. Sí. Sí. Pues muchísimas gracias a todas por estar presentes aquí. Voy a compartir brevemente este proyecto de investigación teórico-práctico que es la obra La Sonora, que ya tiene variaciones y cambios en los últimos años. Pues es un trabajo mío, ¿no? Me llamo Joana Burt y adentro de mis líneas de trabajo, ¿no? Que cruzan también la investigación de esta obra, está la estética áptica de la percepción sensorial, que es este desarrollo de obras, instalaciones que exploran la piel y el cuerpo, ¿no? Como superficie de conocimiento, poniendo en valor el tacto, la vibración y la memoria afectiva. La arte y tecnología, ¿no? Que es esta investigación en prácticas híbridas que combinan artes visuales, sistemas interactivos, sonificación de datos y prototipaje digital. Las pedagogías sensoriales y prácticas colaborativas, porque son trabajos que son desarrollados con metodologías educativas experimentales, con personas interactuando mientras toda la etapa de prototipaje, ¿no? Para entender mejor cómo el cuerpo puede sentir, ¿no? Con la piel este tipo de obra. Esta narrativa que yo llamo narrativa áptica, ¿no? Que es esta exploración de la vulnerabilidad de la piel, el placer, el dolor y el cuidado, ¿no? En esta mirada crítica, en poner el sentir con la piel como principal y no la mirada, ¿no? Adentro del arte visual. Y bueno, también que es una recerca artística transdisciplinaria porque combina arte, tecnología, antropología, ¿no? Y todos los estudios somáticos de la piel. Un poco esta obra hace parte de una serie que llamamos Las Autómatas, ¿no? Que es un grupo de esculturas que podemos sentir e interactuar a través de la piel y son como robots no abstractos que al revés de tener sentidos, tienen sensores, ¿no? Y por eso que llevan todas un artículo femenino delante, porque yo considero todas como esculturas femeninas. Las técnicas utilizadas aquí, hay todo un estudio de la vibración en contacto con la piel. Utilizo más o menos vibraciones de 45 a 65 hercios, que es en el sentido de escuchar mucho más con los huesos y con el cuerpo, con los oídos, porque son vibraciones muy graves. También tenemos las técnicas de automación con sensores, ¿no? Que son 3 sensores diferentes que activan diferentes interacciones con la escultura. Uno es de proximidad, otro es de tacto y otro es de movimiento, ¿no? Y cuando el público se aproxima de la obra se puede sentir y tocarla de diferentes formas. También en el sentido de técnicas, adentro de la obra hay escultura en metal, toda la estructura, hay las automaciones con Arduino, Raspberry Pi y los sensores, y hay también la técnica de moldes, ¿no? Que hay una original y las copias de estas esculturas seriadas. A nivel de hardware y software, he utilizado solo open source, ¿no? Hay un estudio bastante espacial también de cómo este sonido sale de la escultura al espacio, ¿no? Para entender la propagación de las frecuencias y de las ondas sonoras hasta el cuerpo. A nivel de softwares, los que he utilizado están aquí en pantalla, ¿no? Hay software de modelaje, de un poco iluminación 3D, Reaper, que es lo que organiza los sonidos, así como Raspberry Pi y Arduino, que son más la parte de hardware, ¿no? De la obra. Y Runway para algunas animaciones aquí en la presentación. Entonces, en las metodologías utilizadas, ¿no? Hay el diseño multimodal, que es esta integración de múltiples canales sensoriales, es decir, tacto, sonido, movimiento, para generar estas experiencias más inmersivas, ¿no? En este como entorno creativo que creo, entorno interactivo que creo que ofrezco al público, ¿no? Hay una que llamo autoetnografía áptica, que es mi cuerpo, ¿no? El cuerpo del artista como instrumento de registro, de, tanto a nivel de organizar datos técnicos como datos
sensoriales, ¿no? Y más intuitivos, que en la práctica yo veo como algo que tiende las puentes entre la objetividad técnica de la tecnología y la subjetividad corporal del cuerpo, ¿no? Adentro de la discusión del arte. El prototipado afectivo, ¿no? Que a mí me interesa mucho que estas sensaciones sean placenteras. Entonces, estos diseños que pueden resonar emocionalmente, ¿no? Generando así una experiencia más embodied, ¿no? Que en castellano sería encarnada, me suena un poco raro, pero más encarnada y sensible. Y hasta retórica, ¿no? Que siempre lo propongo, aptocéntrica, ¿no? En el desarrollo de interfaces, que es poner el cuerpo como principal, ¿no? Ser más un aptocentrismo y no un ocularcentrismo, ¿no? Que no sea ver y relacionar con la obra con tus ojos, pero sí con tu piel y con tu cuerpo. Pues más o menos era eso que tenía preparado para compartir con vosotras. Muchas gracias, obrigada, y sigamos para la próxima. Muy bien, muchísimas gracias, Joana. Muy interesante esta intervención. Y a continuación pasamos con el artista Albert Alcoz, que tiene la palabra. Muy bien, seguiré un poco el guión que se planteó. Mi nombre es Albert Alcoz. El título de la obra presentada es Cuerpo fílmico, lesión ocular, y es un trabajo de fan footage. Es un trabajo de apropiación, de desmontaje fotoquímico, que básicamente lo que plantea es una nueva visión de un material efímero de los años 70, que es un documento, que es un ephemeral film, que se le llama. Son estas películas que se hacían de propaganda o educacionales o de publicitarias. En este caso era una película dedicada a prevenir lesiones oculares en situaciones laborales. Es decir, que alertaba sobre los riesgos físicos que pueden darse en el trabajo ante circunstancias específicas. Y esta película industrial, que dura unos 10 minutos en su versión original de 16 milímetros, básicamente lo que hice fue 2 o 3 procedimientos para alterarla y manipularla. En primer caso, lo que hice fue desmontarla y reducir su metraje, de modo que esos 10 minutos pasaron a ser 3. Y en esos 3 minutos, básicamente, lo que me centré fueron en imágenes donde aparecían trabajadores con gafas de estas un poco aparatosas, en situaciones laborales complicadas, donde la vista podía ser afectada. Este fue el primer procedimiento, y el segundo fue utilizar un líquido que remite al lavado, que es la lejía, y la lejía lo que hace es quitar la emulsión fácilmente del celuloide. Básicamente añadiendo un adhesivo a lo largo de toda la película y poniendo todo ese metraje sobre lejía, se produjo un material donde está lleno de ausencias de imágenes y ausencias de sonido. Entonces, el resultado sería un film estroboscópico, un flicker film, un film de parpadeo que genera rechazo. El espectador, viendo esa película, lo que sucede al final es que es agresiva. Es bastante agresiva para la visión del espectador, pero también no solo desde un punto visual, sino también desde un punto sonoro, porque a menudo lo que se hizo fue añadir reservas en las partes donde el sonido sonaba más. De modo que toda la película tiene una voz en off, pero esta voz en off está completamente entrecortada. Tengo una serie de imágenes por aquí de cómo ha ido el procedimiento. No sé si a ver, y compartiendo pantalla, no sé si tendría opción. Bueno, creo que no, pero bueno. Este proceso de desmontaje y de apropiación de este material, evidentemente al final lo que ha tenido que suceder es una digitalización. Y esta digitalización ha permitido sincronizar sonido e imagen y evidenciar que esos 3 minutos son incómodos, incómodos como son buena parte de las imágenes que aparecen en la película. Y entonces, en general, cuerpo fílmico lesión ocular pues remite a una duplicación
de una situación laboral que una situación de ocio como espectatorial de la audiencia también puede suponer esta lesión ocular o este dolor de cabeza o esta incomodidad ante imágenes fílmicas. Y a grandes trazos, pues también es cierto que se plantean diversas cuestiones tecnológicas en la medida en que se está utilizando un material que a menudo se considera obsoleto porque es el 16 milímetros, pero su presentación será en digital y se plantea un vínculo entre estas dos tecnologías. Y a grandes trazos, cuerpo fílmico, lesión ocular, pues se trataría estos temas. Gracias, Albert, por tu presentación. Es el turno ahora mismo de Laura Baigorri. Bueno, ella nos va a presentar su proyecto por sí misma. No se te oye, Laura. Perdón, no tenía puesto el micrófono. Pues eso, me llamo Laura Baigorri, el título de la obra es Farewells to Artists, an Ethical Trilogy, dura 11 minutos y medio y está hecha este año. Entonces, mi perfil o mis líneas de trabajo, bueno, estoy especializada en artes mediales, combino la experiencia docente con la investigación, el comisariado, realización de proyectos y he publicado artículos y ensayos pues, sobre arte y activismo en la red, sobre videoarte, game art y también sobre la presentación del cuerpo en Internet y las redes sociales, centrándome casi siempre en las temáticas de arte, ética y política y en las nociones de verdad y verosimilitud. Entonces, la pieza que presento ahora está realizada con inteligencia artificial, que es el nuevo campo en el que me estoy centrando ahora el interés de investigación, y esta faceta de producción artística es nueva para mí. Entonces, el vídeo presenta 3 pequeñas películas de los años 50 que fueron realizadas como cartas de despedidas por 3 artistas de diversa procedencia y condición en un momento clave de su vida, que es justo antes de tomar una decisión sin retorno. Entonces, la primera es de 1956, es de János Labin, es un pintor húngaro de mediana edad que está exiliado en Londres, pero que está muy implicado en la convulsa política de su país en esos años y decide desaparecer sin dejar rastro días después de su primera gran exposición. La segunda carta está hecha en 1952, es de Masuji Ono, que es un anciano pintor del régimen comunista japonés, que cae en desgracia tras la Segunda Guerra Mundial y comparte sus pensamientos antes de que el Alzheimer destruya por completo su memoria. Y la tercera está hecha en 1960, es del joven Nat Tate, que es un pintor del expresionismo abstracto norteamericano, que ha quemado todos sus cuadros y filma esta despedida justo antes de suicidarse. Entonces, los 3 son personajes ficticios realmente de novelas. János Labin es el personaje principal de Un pintor de hoy, o Un pintor de nuestro tiempo, se ha traducido. Es una novela escrita en 1958 por John Berger. Masuji Ono es el personaje principal de Un artista del mundo flotante, una novela escrita en 1986 por Kazuo Ishiguro, que fue premio Nobel en 2017 de literatura. Y Nat Tate es el personaje principal de Nat Tate, un artista estadounidense, hecha en 1928-1960, escrita en 1998 por William Boyd para generar un personaje ficticio, lo hizo expresamente. O sea, se inventó un artista y además después hicieron fiestas y cosas parecidas para hacer ver que realmente había existido, ¿no? Entonces voy a compartir ahora alguna imagen de... Sigo explicando un poquito más la pieza, pero voy a compartir, si puedo, esto. Ahora lo tengo. ¿Se compartió? Sí. ¿Sí? Vale, porque yo no lo estoy viendo. Vale, pues es para que
tengáis la imagen, ¿no?, de los personajes. Este es el cartel de la peli. La peli está completamente realizada mediante diversos programas de inteligencia artificial. Voy a hacer una cosa, prefiero compartir esta primero, ¿no?, que se han utilizado de dos maneras aparentemente antagónicas o contradictorias, ¿no? En la función habitual de mentira o fake, que serían las imágenes de arriba, y también como herramienta orientada a cuestionar el compromiso ético, político y social en el arte. Entonces, la primera parte se presentan tres películas con aspecto de los años 50. La primera, Kodak Eastman, en blanco y negro, Londres. La segunda tiene color de Fujicolor en Tokio y la tercera es Ektachrome en Nueva York. Y el epílogo, que son las imágenes de abajo, muestra los vídeos en bruto de la IA que no se han modificado como películas antiguas para que evidencien especialmente su origen, ¿no? Entonces, así se desvela doblemente el carácter ficticio de los personajes y el carácter ficticio de las imágenes. Ahora sí, esta imagen. Entonces, en realidad las películas son tres alegatos de compromiso ético, donde los protagonistas se cuestionan el rol social y político del artista en el mundo y su propia contribución al arte, ¿no? Y esta reflexión implica una profunda autocrítica y la toma de decisiones drásticas que conducen a diferentes formas de muerte, tales como la desaparición, el olvido y el suicidio. Y esta pieza también es una especie de carta de despedida, una forma de concebir el arte y la vida. Entonces, vemos que normalmente que muchas de las películas con IA siempre se sitúan en mundos fantásticos o futuristas y otras se centran en las posibilidades estéticas de la IA como objeto y tema de la pieza, ¿no? Hacen todo aquello que no se puede hacer con otros medios, como hizo la animación en principio. Pero yo he querido centrarme más en la propuesta de un discurso, entonces una reflexión sobre la identidad del artista sustentada en los binomios de lo verdadero y lo verosímil, es decir, qué es creíble y qué es cierto, ¿no? Qué es aparentemente creíble en arte y ética y arte y vida, en decisiones vitales, en arte y política y su capacidad de influencia mutua también, en arte y mercado del arte, que es práctica y especulación, en cine y literatura, los vínculos que se establecen entre ambos, en realidad y ficción, porque hay una mezcla de datos históricos reales y datos ficcionados, y en medios analógicos, que es cine de 36 milímetros y nuevas tecnologías ya. Entonces, las técnicas utilizadas han sido... voy a poner... a ver, un segundo. Grande. Las técnicas utilizadas han sido, yo creo que lo veis, ¿no? Imágenes generadas. El equipo técnico, o sea, realmente he necesitado de un equipo técnico especializado, es United Now, que ha realizado las imágenes con los programas Gemini, Flux y Mystic. Las voces están diseñadas de manera exclusiva en Event Labs. Los movimientos faciales de los avatares están hechos en Eigen. La transferencia facial de la animación en Runway, el vídeo y los movimientos de cuerpos y escenarios en Clean y en Runway, y la postproducción en After Effects. Y voy a compartir, nada, el tráiler, que lo tengo aquí, que es este. No lo vemos, ¿eh, Laura? ¿No lo ve? No. Bueno. ¿O lo oís? Compartido no, porque está en yo la creo misma... que has compartido solo la pestaña, o sea, la pestaña o la ventana. Y... Vale, bueno. O sea, deja de compartir y vuelve a intentar. No, Y acabo de hacer, he dejado de compartir. Lo estoy oyendo yo aquí por debajo y ahora no lo veo yo. Pero bueno, es probable que se me haya quedado en una pestaña. Vale, lo siento. Pero habéis visto las imágenes más o menos de los personajes. El vídeo es muy chiquito. Y bueno, eso es todo. Pero si quieres intenta presentarlo, aunque, o sea, vuelve a intentar, sí, porque es guay poder ver, ¿no?, un poquito el tráiler. Vale, pues venga, pues lo intento otra vez. Es que lo tengo aquí.
Le digo compartir. No, párate. Compartir, pantalla, ventana o pestaña, seleccionar ventana, esta ventana, compartir. ¿Lo veis ahora? Sí. Ahora sí, vale, perfecto. Nada, dura un minuto. I'm Nat Tate, artist. You may not have heard of me, but I've been painting for a few years now. Abstract expressionism. I studied with the best German painter, Hans Hofmann, and my colleagues from the New York School are Pollock, de Kooning, Klein, Motherwell. Ok. Ahora sí que se pudo ver. Vale, pues eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, tiene súper buena pinta. A ver si ya podemos verla entera. Y Ya ha estado elegido, se ha presentado en el Rain Film Festival, que es un festival de cine especializado en cine e inteligencia artificial. Tuve una presentación y después, ahora ya ha sido seleccionado para el Video Act de Lima del año que viene y para un festival que se llama Facto, brasileño, que tendrá lugar en agosto de este año. O sea que ya ha empezado a circular. pues enhorabuena y que que haya muchas suertes en esos festivales. Bueno, pues sobre todo que se pueda ver, ¿no? Y que la gente pueda mirarla, pero oye, si cae alguna cosilla, algún premio, pues mejor que mejor. Venga. Bueno, pues la siguiente persona, en este caso, es Elena Frag. Hola, ¿qué Eh, tal? Elena, entiendo que la pieza que nos vienes a presentar hoy es decir, es esta autoría compartida con Miguel Ángel Ramos, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora en la explicación, pues bueno, voy a contar un poco el proceso de trabajo porque es colectivo, pero bueno, si os parece comparto pantalla. No sé qué. Un momentito, Vale, comparto toda la pantalla. Vale, ¿estáis viendo? No te oigo, Diego. No, no, de momento no se ve nada. ¿No? Vale, intento otra vez. Pantalla. Toda la pantalla. Vale. ¿Ahora? ¿Se ve? ¿No se ve? Bueno, voy a ver cómo lo hago. Ventana. Keynote. Compartir. Vale. ¿Ahora se ve? ¿Tampoco? No. A ver, pues si estoy eligiendo. Esto es toda la pantalla. El Keynote. Lo tengo en Keynote. Y no sé por qué no me deja. A ver, voy a permiso para compartir. Vaya seguridad y privacidad. Vale, un momento, es una cuestión de permisos de mi ordenador. Seguridad y privacidad. No me había pasado esto. Seguridad y privacidad, grabación, permisos.
Nada, le damos un minuto que habrá tenido que salir de la aplicación y reiniciarla y volver a entrar. Un momento. A ver, ahora he vuelto, perdone. ¿Se me oye? Sí, vale, es una cuestión de cómo está grabando la sesión, me pide permisos para grabar cosas que no son de la presentación, que son del ordenador. Total, que le he dado permisos para que pueda acceder. Vale, ahora lo veis. ¿Ahora se ve? Sí, ¿no? Perfecto, gracias y disculpas por bueno, por estas cuestiones técnicas. Bueno, pues nada, yo soy Elena Frag y soy miembro del Grupo de Investigación IMARTE, profesora investigadora en el Departamento de Artes Visuales y Diseño de la Facultad de Bellas Artes. Y las líneas de mi trabajo están relacionadas con lo audiovisual, en relación con los estudios de género y el arte activista. Entonces, pues presentaré la obra Interrupciones y para ello, antes de meterme, digamos, en faena, me gustaría explicar un poco los precedentes. Interrupciones es una videoinstalación que parte de la idea de los tableaux vivants o pinturas vivientes que surgen en Francia en el siglo XIX y son como un divertimento burgués, ¿no? Para bailes y salones donde grupos de actores y actrices representaban una escena preexistente, generalmente una obra pictórica y de madera fidedigna. Con el tiempo esta práctica se fue convirtiendo en una forma de arte parateatral que combinaba elementos del teatro y las artes visuales como el vestuario y el atrezo, los escenarios o la iluminación para crear escenas donde las participantes y los participantes permanecían generalmente en completa inmovilidad. Recientemente esta técnica se ha utilizado en otras disciplinas como el cine o el arte y esta función lúdica original ha ido dejando paso a un uso más reflexivo sobre los límites de la representación de la realidad. Y es esto precisamente lo que nos interesa en esta pieza, lo que hemos trabajado en esta videoinstalación. Encontramos, por ejemplo, prácticas de esta puesta en escena, de esta estrategia, en películas del siglo XX, como esta escena que vemos aquí, un frame de Viridiana, de Luis Buñuel, o La Ricota de Pasolini, del año 1962. También en la videocreación se ha utilizado esta estrategia de los tableaux vivants. La Liberté Garçonnée, por ejemplo, es una pieza de Cristina Lucas del año 2009. El drama bélico, también otro ejemplo de, en este caso, una película cinematográfica, el drama bélico The Kurzweil, de Martin Hell. También esta, digamos, idea de tableau vivant tiene que ver con las recreaciones en 3D de una de los cortometrajes que hay dentro de la película Noticias de la Antigüedad Ideológica de Alexander Kluge, donde también se investiga sobre esta realidad o irrealidad desde una dimensión matérica, o desde la fotografía, por ejemplo, la imagen de Jeff Wall, que es una imagen de guerra, Death Troops Talk, una imagen de documental de guerra, pero que está totalmente ficcionada, ¿no? Se ficciona aquella imagen documental. Entonces, nuestra obra parte de esta estrategia de puesta en escena, pero para recrear fotografías que son de prensa, de carácter popular y a priori de escasa calidad artística, no son grandes cuadros, ¿no? Y proceden de reportajes publicados en la revista Interview sobre casos de mujeres que en situación de violencia machista han dado muerte al agresor. Son, por tanto, mujeres que subvierten el mandato de género y problematizan la noción de feminidad. Entonces, nos interesan las imágenes de estos cuerpos mediáticos que son violentados o que ejercen violencia. Nuestra propuesta parte de un recorrido anterior, gracias a la investigación, visualidades discursivas de las respuestas a las violencias machistas en el Estado español, desarrollada en el marco del Grupo de Investigación IMARTE de la Universidad de Barcelona. Estudiamos las representaciones en los medios de mujeres que en esta situación de violencia pues, habían matado a sus agresores o maltratadores en el marco del Estado español. El grupo estaba formado por un equipo interdisciplinar entre arte y antropología, y gracias a este equipo se localizaron un total de 783 piezas que fueron categorizadas en un archivo. De este proyecto salió el artículo Malas y buenas victimarias, discursos mediáticos en la prensa española sobre mujeres que se defienden de las violencias machistas, que ha sido recientemente publicado en la revista Cuadernos.info, que está catalogada en Scopus Q2. En este artículo, que es la base de la pieza que presentamos, analizamos cómo los perfiles de estos cuerpos femeninos son representados como mujeres malignas y que justifican su agresividad debido a su
clase, fundamentalmente la clase trabajadora y por ende supuestamente no instruida, racializada, por tanto supuestamente más salvaje, o por su propia condición femenina entendida ya naturalmente como monstruosa, ¿no? Y eso se ha estudiado desde la antropología, esta monstruosidad de lo femenino. Del otro, que no es lo masculino, siempre se cataloga como monstruoso. La descripción de mujeres homicidas que son, digamos, perdonadas mediáticamente, lo son por su adscripción al estereotipo de madre abnegada, cristiana o trabajadora, es decir, pues por la maternidad, la religión o el trabajo, que son redentores de esta naturaleza agresiva femenina. Bueno, después de esta investigación que sienta las bases, digamos, conceptuales de nuestra pieza, pues junto a Miguel Ángel Ramos López recibimos la beca para la investigación y la innovación en los ámbitos de artes visuales, de la arquitectura y del diseño, de las artes escénicas y de la música del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña en 2024. Y comenzamos a experimentar con las imágenes de los archivos, de este archivo extenso que teníamos. Para ello grabamos una serie de vídeos explorando desde esta idea de tableau vivant, que comentaba al principio, relacionando aquello documental y aquello ficticio, teniendo en cuenta estas discursividades que rodean las imágenes pues sobre estas mujeres. Y decidimos recrear 2 fotografías de las muchísimas que teníamos del archivo, una que representaba a la idea de buena victimaria, digamos, esta idea de maldad y bondad femenina que nos explica la antropóloga Dolores Juliano muy bien. Bueno, pues la idea de buena victimaria, tenemos aquí un ejemplo, y la imagen de una mala victimaria, es decir, las 2 mujeres han matado a su agresor, pero una es representada como buena victimaria por ser madre abnegada y trabajadora y la otra pues, es representada como una femme fatale, una mujer independiente y vengativa. La recreación consistió en el rodaje audiovisual de estas escenas fotográficas. Así como también grabamos todo el proceso de trabajo. Aquí vemos las 2 imágenes, la original y esto es un frame del vídeo que luego os muestro un poquito. Bueno, las técnicas utilizadas pues, para la videoinstalación son 4 proyecciones simultáneas en las que convergen 2 piezas de ficción y una serie de materiales gráficos extraídos de los artículos de prensa. Entonces, mientras en una de las pantallas se muestra la construcción mediática de una de ellas, de la buena victimaria, en la otra aparecen imágenes también de la mala victimaria. Entonces, por ejemplo, aquí estamos, claro, esto no es la videoinstalación, pero es un preview donde podemos ver cómo estarían en 2 pantallas la fotografía original y a su lado se proyecta la recreación, digamos, hasta que convergen en el instante de mayor similitud entre ambas y la cámara inicia un traveling out abriendo el cuadro para descubrir el entramado técnico de la escena. Es decir, así como se construye, vemos la construcción del set de rodaje de la escena de ficción, de alguna manera también se construye en la prensa esta idea de mujer pues, buena o mala, ¿no? Aquí tendríamos el otro lado de las 2 pantallas, tendríamos otras 2 pantallas con la escenificación del personaje o de la persona, ¿no? Persona y personaje de la mala victimaria y es la estrategia es la misma, es recrear la escena de la fotografía. Nos imaginamos cómo ha sido esa imagen fotográfica. Asimismo, también en esa videoinstalación aparecen textos que hemos vaciado de todos los artículos. Perdón. Quería esto, lo pongo sin sonido. Tiene sonido estas imágenes, pero lo pongo para un poco de fondo para que pueda explicar mientras aparecen las imágenes. Hemos hecho un vaciado de los textos, que es parte de este material. Como analizamos los textos periodísticos para hacer el artículo, hemos seleccionado muchos textos de los reportajes de prensa, y los vemos aquí, que están entrecomillados, citando el medio, y lo que hacemos es un análisis discursivo, ¿no? Donde estamos viendo cómo se justifica esa agresividad femenina debido a su pobreza, ¿no? O su condición de clase o a su naturaleza monstruosa. Entonces destacamos las palabras, digamos, que son clave, ¿no? Hacemos un análisis semiótico, bueno, más bien discursivo, más que semiótico. Y a la vez también vamos combinándolo con imágenes del cómo se ha rodado, con la preparación de los personajes, de los actores. Bueno, solamente os muestro un trocito. En total son 2 vídeos que duran 2 minutos y que se proyectan en loop. Así sería, bueno, esto es un ejemplo de cómo puede ser instalada. Son como son 4 monitores, pueden ser 4 proyecciones, en este caso son 4 monitores de televisión, donde tenemos a un lado pues esta buena victimaria y al otro lado la mala victimaria, como las 2 caras de la misma moneda. Comparten el mismo audio.
tiene el mismo audio, de manera que se puede caminar alrededor de la instalación escuchando el mismo audio y viendo todas las escenas de forma continua sin que el audio interrumpa esa continuidad. Bueno, para ello lo que hicimos fue sincronizar a nivel técnico, bueno, decir que todo el rodaje es en 4K y que estamos utilizando unos reproductores de vídeo que se llaman BrightSign, que también emiten en 4K y que que sirven para sincronizar el vídeo, los 4 vídeos. Y nada, se programan antes con un router, se genera una intranet, digamos, y luego a través de Ethernet pues se puede crear esta sincronización de vídeo pues un poco como queramos. Vale, y por último, bueno, sin más, me gusta siempre citar que, digamos, que el proyecto de investigación, en el grupo de investigación pues aparezco yo, pero es verdad que pues me gusta siempre pues mostrar todo el proceso de trabajo. Aquí tenemos unos créditos, pues toda la lista de gente que ha participado tanto en el proyecto de investigación, en la escritura del artículo y junto a Miguel Ángel Ramos, que es creador también de esta pieza. Y nada, y decir que la obra pues ha sido seleccionada ahora. Hemos ganado Miguel Ángel Ramos y yo hemos ganado la convocatoria de la Fundación Brossa, bueno, la convocatoria post-Brossa para seguir, no solamente instalar esta pieza, sino continuarla. Vamos a ampliarla gracias a la selección de la Fundación Brossa y será en la temporada 25-26 donde estará instalada allí y además realizaremos 3 sesiones de activación en directo con actores y actrices donde combinamos videoinstalación y performance. Y ya está, hasta aquí mi presentación y muchas gracias. Bueno, qué maravilla, enhorabuena Elena también y da gusto ver ¿no? cómo la investigación crece, ¿no? Y cada día hay ahí como nuevas propuestas y la parte más artística, ¿no? Que es la que es, o sea, bueno, que que la viste muchísimo, ¿no? La siguiente persona que va a intervenir será Ekirusta. Gracias, Diego. Pues bueno, yo soy Ekirusta Araujo y soy doctorando en la Facultad de Bellas Artes y docente mediante la beca Redox UB. Y bueno, vengo a presentar el proyecto dispositivo PEC por el culo. Y bueno, primeramente las líneas de Un trabajo que más me momento, interesan son un perdona, poco... Un segundo, Sí, perdona que interrumpa. Elena, si puedes dejar de compartir, estaría bien. Sí. gracias. Nada, y lo que más me interesa es de temáticas la relación que se establece entre los diferentes espacios, tanto de representación LGTBI como ordinarios, el uso de las tecnologías low high-tech de género y la performatividad. Entonces, el dispositivo PEC se materializa como un artefacto especulativo que cuestiona las normas, tabúes y disposiciones relacionales del cuerpo gay en el espacio de la sauna gay. Este sistema tecnosensorial se inscribe dentro de la propuesta Sauna GAG, que es un proyecto que se está llevando a cabo con la beca de la Sala de Arioba, y es un proyecto de investigación que explora la subcultura gay contemporánea en Barcelona a través de los diferentes acontecimientos en la sauna gay como espacio de comunes, tratándose como un espacio hiperidentitario en el que florecen tanto logros como traumas y en el que se activan dinámicas y sucesos que de alguna forma funcionan como espejo de lo que somos ahora, exponiendo cómo nos articulamos como cuerpo social y subcultural. Entonces, os quería compartir también unas imágenes del dispositivo ahora cuando lo vaya introduciendo. Y, a ver, pues mira, creo que me ha pasado lo mismo que a Elena. Sí, tienes que darle preferencias, en preferencias del sistema, tienes que Vale. darle permiso. Entonces te sacará del Chrome, o sea que saldrás de la sesión y volverás a entrar, porque como se graba la sesión, es como que le tenemos que dar permiso para que grabe cosas de fuera del navegador, si no, no. Vale, pues lo intento y si no, lo intento en un segundo. A ver. Vale, aprovechando que aquí sale y entra, intenta probar cómo soy el siguiente y en mi caso creo que funcionará.
Micro. Ya está, disculpad por todo. Entonces, ¿se está compartiendo la pantalla? Vale, perfecto. Pues estas son las diferentes imágenes del dispositivo PEC. Entonces, dispositivo PEC es una intervención que pone en escena un simulacro truncado de la ducha anal, una práctica recurrente en la preparación del sexo anal que, pese a su ubicuidad en la subcultura gay, permanece semioculta, individualizada y sujeta a un control simbólico. Con ella se despliega un nuevo imaginario relacional al transformar este acto privado en un gesto compartido, que desvela la materialidad del deseo. El dispositivo PEC se encarna como una estructura de acero inoxidable de la que emergen 5 tubos, cada uno rematado con un falo en forma de tampón perforado, permitiendo tanto su función predeterminada, la expulsión de agua, para realizar duchas anales, así como alteraciones que activan funciones ápticas, olfativas y sonoras, entre otras. Esta composición interactiva, mediante la pulsación de cada uno de los 5 pulsadores, genera una coreografía colectiva en la que los cuerpos se insertan en un espacio común de lavativas, alterando la relación con la higiene, la sexualidad y la vergüenza. Mediante la alteración funcional de los dispositivos subculturales gay ready-made, este subvierte las lógicas higienistas y normativas que regulan el sexo gay dentro del marco hegemónico sexo, pene, ano, proponiendo nuevas relaciones sensoriales de comunes para estos dispositivos hipersignificados. Y así se sitúa como un dispositivo crítico que interpela las construcciones para el placer y la abyección a la cultura gay, materializando la tensión entre la esterilización del deseo y la posibilidad de un erotismo expandido y especulativo. Su instalación opera como una estrategia de visibilización y disrupción, instaurando un nuevo campo de posibilidades para repensar el cuerpo, el deseo, sus residuos y sus dispositivos como un acto de desbordamiento de los límites simbólicos y materiales que nos configuran, en un contexto en el que la performatividad del placer se encuentra inscrita en códigos de asepsia y de control. Entonces, dejo de compartir. Y bueno, para desarrollar el proyecto, curiosamente se ha desarrollado vía telefónica con mi aita, que ha sido quien lo ha llevado a cabo, cosa que creo que le da un interés. Y los materiales que se han utilizado son acero inoxidable, se han utilizado diferentes dispositivos como una ventilación formada con 2 electroválvulas que generan un estanque en el depósito de los aromas, por ejemplo, un dispositivo de vibración, otro de sonido, una bomba de agua. Todo ello regulado bajo un potenciómetro que regula el tiempo de cada pulsador. Entonces, todos se activan bajo el mismo y cada vez que pulsas el pulsador, cada tubo que emerge emite una de las diferentes sensaciones. Y un poco sería eso el proyecto. Este luego se instala en la pared y es un elemento bastante industrial, tratando de simular lo que podría encontrarse dentro de estos espacios de las saunas gay. Muy bien, equipos. Muchísimas gracias también por compartir tu proyecto. Si os parece, voy a compartir el mío. Vale. Vale, perdón. Aquí. Me está dejando en la otra pantalla. Vale, ahora sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues nada, quería compartiros mi proyecto que se titula Archiva Queer. Veis que hay como una intervención de la propia palabra queer, ¿no? Con las siglas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, lo que me gustaría es haceros una pequeña genealogía de cómo he llegado a este proyecto. Y es una instalación, es un vídeo instalación también con imágenes en las que se van a mostrar algunas imágenes provenientes del archivo, el archivo T y el archivo FF. Estos son proyectos que comienzo hace ya bastantes años, sobre todo archivo T, que comenzó en el año 2006.
con bueno, pues la compilación de imágenes, acontecimientos, documentos, colectivos, exposiciones, ¿no? Respecto que habían tratado los temas del género y la sexualidad, de los feminismos en el contexto del arte español. Y que, bueno, pues es ya una investigación que tiene tiempo, que ha sido también desplegada como bueno, pues en muchas formas diferentes. Y entonces una de las cosas que quería hacer, ya en su momento hice una exposición que se llamaba Transaiborgera, en la cual lo que hacía era desplegar de alguna manera la fototeca, ¿no? que había generado respecto a esa investigación. Y bueno, pues también haciendo un poco reflexión, esas también hasta los años 90, en digamos que lo que es la imagen en movimiento, ¿no? La imagen audiovisual bueno, pues de los activismos es relativamente escasa. Incluso a partir de los 90 también, ¿no? Pero bueno, sobre todo anteriormente. Y algo que quería era pues sí, intentar ver cómo dar vida, ¿no? a algunas de esas imágenes que eran como bastante estáticas. Bueno, en el derivar del proyecto de Archivo T llegó a otra segunda fase que se llamó Gender Now Within the Archive, en la cual lo que hago es bueno, subvertir la lógica de archivo, hackear la lógica de archivo, también pensando en la idea bueno, pues de establecer nuevas metodologías también de archivar, basadas también ¿no? en las reflexiones feministas, en la idea también de que no podemos de alguna manera de construir, o sea, destruir la casa del amo, ¿no? Con las herramientas del amo, pues empiezo también un trabajo de desarrollo de software con dos herramientas diferentes, una que es Argonaut, que es un plugin que convierte pues, un WordPress en una visualización de archivo bueno, en diferentes vistas, ¿no? De forma bastante sintética y bastante básica. Y que convierte ¿no? un Excel, digamos, de investigación o un Excel activista ¿no? un archivo visual, un archivo gráfico de manera relativamente sencilla. Y luego Gendernaut, o sea, Gendernaut era el plugin, y Argonaut, que es ya un entorno entero de WordPress, es un tema de WordPress que permite la visualización de archivo, pero también pues, la visualización, por ejemplo, de bibliotecas o de mediatecas, combinado con la idea también de los relatos curatoriales, ¿no? Aquí, por ejemplo, podéis ver como el plugin, ¿no? Es decir, establece diferentes vistas, ¿no? Y bueno, pues tienes la opción de una línea de tiempo, la opción de la cuadrícula, pero también te permite ayudar a organizar las fuentes e incluso te permite crear colecciones interactivas, ¿no? Que es una de las partes más interesantes. Y en el caso, por ejemplo, digamos, del proyecto Cuerpos Conectados, lo que te permite es lo que decíamos antes, ¿no? Una relación, una intersección entre lo que es un archivo, lo que es también la idea de poder representar relatos curatoriales, la parte de visualización, de vídeos, ¿no? Y bueno, pues es como un trabajo también de indexación de tiempo que acabó materializándose esas dos herramientas, ¿no? Para la primera, para GenderNow, por ejemplo, tuve también el apoyo de la beca de innovación de la Generalitat. Y en el caso de Cuerpos Conectados, pues hemos tenido es un proyecto de investigación del Ministerio que ha tenido digamos, dos momentos, ¿no? Uno en el cual desarrollamos, digamos, lo que es el archivo y dos en el que ya desarrollamos lo que es la herramienta de Argonaut con bueno, pues con todo ese despliegue de los relatos curatoriales, etcétera, ¿no? O sea, que son complementarios y que ha ido haciendo que el proyecto también vaya creciendo. Bueno, es verdad que la tarea de archivo es bastante, o sea, es muy interesante y es muy enganchosa, pero también es un trabajo muy laborioso, muy mecánico, muy automatizado a veces. Y bueno, pues hay diferentes etapas en las cuales necesito salir, ¿no? Digamos, de delante del ordenador y poner el archivo ¿no? Es decir, a moverse, ¿no? Yo le llamo estrategias de dinamización de archivo y una de ellas es el uso de la performance también, ¿no? Para poder representarlo y para poder hacerlo accesible a la audiencia, al público. Entonces,
Gendernaut, que aunque había sido, ¿no?, un plugin, pues se convierte en un personaje que viaja en el tiempo y que nos traslada a diferentes momentos, diferentes documentos de ese archivo y, bueno, pues de forma también más pausada, no tan acumulativa, ¿no?, sino como experiencia por experiencia, convierte esa idea también, ¿no?, bueno, de disfrutar del archivo y de hacer memoria de una manera también como más acuerpada y a la vez también más colectiva, ¿no?, más pública. Y bueno, esa reflexión también que hicimos a través de Gendernaut, pues acaba en otro proyecto que se llamó La Yoca Loca. La Yoca Loca es un juego de mesa, ¿no?, en el que lo que hicimos fue también, bueno, es un juego de mesa performativo, para que la gente de alguna manera juegue, ¿no? Es una intervención del juego de la oca, pero cada casilla, ¿no?, es decir, representa un momento histórico del feminismo, en este caso del contexto catalán. También las yocas, ¿no?, son feministas de alguna protagonistas de esta historia, ¿no?, que sobre todo hemos representado desde los años 70 hasta la actualidad. Y en el que veis que diseñamos un tablero, diseñamos su caja, y la diferencia es que había una serie de cartas y cada carta es decir, si te toca esa casilla, te invita, ¿no?, a representar ese momento histórico de alguna manera, ¿no? Entonces te puede tocar hacer muchas cosas diferentes, te puede tocar, pues, yo qué sé, limpiar el Paraninfo en las jornadas catalanas de la dona, en la performance de las Naicas, te puede tocar hacer una performance post-porno en las Ramblas en el año 2003, te puede tocar, bueno, es que no sé, mil cosas, ¿no? Es decir, pues hablar con el megáfono, ¿no? Te puede tocar hablar sobre arte. Bueno, la idea es representar corporalmente diferentes momentos, ¿no?, diferentes lemas de ese movimiento y sobre todo, bueno, es algo que, que el público es el que luego interviene. Por ejemplo, fue una intervención que se hizo en el Manifiesta 15 en Tarrasa, en la que pues, estaban, por ejemplo, representando el momento en el que bueno, las mujeres de los trabajadores de la fábrica de motor ibérica se encierran en la iglesia de San Andreu y entonces tienen, la prueba consiste en resistir a los envites de la policía mientras que estaban cocinando en la cocina de la iglesia, ¿no? Y bueno, la verdad es que se dan situaciones pues bastante divertidas, bastante, bueno, y sobre todo la idea también de hacer un archivo accesible, ¿no?, a todo el mundo. Y de alguna manera, ¿no?, es decir, con esa trayectoria de la que hablaba, pues mi idea en esta pieza es volver un poco a las imágenes del archivo T, esas imágenes que os hablaba antes que les faltaba de alguna manera un movimiento y que yo quería como darles vida. Entonces estoy haciendo una composición, o sea, es una pieza de vídeo generada con inteligencia artificial, en este caso está utilizando principalmente Runway, pero también algunos de los motores de Google. Bueno, también estoy teniendo la colaboración en este caso de Sebas de United Unknown, porque es en la historia aquí lo que me hace más complejo a veces es el volumen de imágenes, ¿no?, que no van a ser todas, va a ser una selección respecto al archivo, porque el archivo tiene 500 y pico imágenes, pero sí algunas que sean susceptibles. Entonces, yo lo que quiero, o sea, el día de la exposición, o cuando esto se materializa de alguna manera en una sala, estará el vídeo y a la vez estarán también las imágenes en las cuales se ha basado para hacer ese vídeo movimiento. Y entonces, bueno, pues con la idea también de ver, bueno, qué sucedía, ¿no?, con las diferentes herramientas y, y que estoy, bueno, pues con los que he estado trabajando. Es bastante interesante. Os vengo a mostrar un par de imágenes, ¿no?, con las que he estado generando los vídeos y ver también qué resultados están sucediendo, que estoy justo en proceso de experimentación. Y la gracia es que me he encontrado, ¿no?, pues esa idea de movimiento, de vida, pero también lo que me encuentro es algunos de los sesgos de la propia inteligencia artificial, ¿no? Es decir, en un momento en el que pues, no sabe a veces cómo representar lesbianas o cómo se representar el lesbianismo masculino. A veces lo que hace es como, ¿no?, es decir, de repente nos pone guapas a las lesbianas, ¿no?, a las personas trans, o a veces nos confunde y cree que somos hombres, ¿no?
Entonces hay una imposibilidad de representar esos, ¿no? esos intermedios, ¿no? Esas especificidades un poco a nivel físico que puede tener la comunidad feminista, lésbico, trans. Y también algo que me está generando son como monstruosidades o fantasmagorías, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, esta es la imagen en la que aparece María Giral. Estamos en el interior del bar Daniels, ¿vale? Que es un bar de lesbianas que se abrió en los años 80, de esos bares que todavía tenían timbre. Entonces yo, por ejemplo, en esta imagen lo que le pedí es a que María, bueno, pues que flirtease con la cámara de alguna manera o con las personas que estaban tomando copas encima, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que sucedió. Eh, Bueno, lo que me interesa aquí, por ejemplo, es ese, o sea, hay algo que me interesa de ese giro de cabeza, ¿no? Que es como totalmente, que es imposible, ¿no? Que parezca que es como una especie de muñeca o muñeca de Chucky. Pero bueno, creo que abrazo estos errores y estas monstruosidades de manera, me parece bastante interesante. Y esta es otra de las imágenes también que, por ejemplo, que hemos estado jugando. En este caso, lo que tenemos es dentro del Bar Daniels, está en primer plano Grete Laman, una de las famosas activistas. Y nada, os he traído cápsulas de 30 segundos. Aquí, por ejemplo, lo que hacen es que están bailando, ¿no? Pero sin embargo voy a parar, ups, perdón, quería parar un momento la imagen. Aparece, por ejemplo, manos extrañas, como los guantes se separan, botellas, vasos que son deformes, tres brazos, por ejemplo, en este caso, ¿no? De esta persona que está representada aquí. Y bueno, pues así que también vamos a ver cómo, bueno, a dónde nos lleva el proyecto. Y bueno, imaginaros también la dimensión que puede tener si utilizamos pues 60, 70, 80 fotografías y el montaje que pueda quedar final después de esto. Así que, bueno, pues muchas gracias por escuchar y paso la palabra a la siguiente persona, que en este caso creo que es Mireia. Bien, Deja de compartir, Diego. sí, por favor. Perdón. Bueno, ¿veis bien, no? Porque no os veo a vosotros. ¿Sí? Sí, Sí, Vale, ok, Sí, perfecto. sí, sí. Mi nombre es Mireia Plans, esto formo parte dentro de este grupo de investigación de IMARTE, soy profesora aquí en la Facultad de Bellas Artes de Fotografía. A nivel de recorrido tengo toda una parte de trabajo personal, siempre centrado en las narraciones íntimas y lo hago a través de la fotografía en todos sus modos contemporáneos. Y la otra parte que llevo a cabo son todos los proyectos de colaboración y de vínculo social, que llevo más de 20 años también trabajando todas estas historias personales que las personas tienen para contar a través de la fotografía participativa. Desde aquí hoy os vengo a presentar este proyecto, un aïllament gairebé impossible, un aislamiento casi imposible, que es un diario visual que recopilé y hice durante la pandemia, el periodo de pandemia, de confinamiento profundo y sus respectivas olas de restricciones. Esto lo creé durante el 20 y el 22, pero fue una creación a modo de diario personal en el que yo iba allí generando, recortando imágenes de periódicos, fotografiando todo este proceso y generando textos, recortes de textos en los que lo deposité todo en unos diarios. Estos diarios quedaron en un cajón y hubo un texto específico en un diario de prensa que citaron a Enric Casasses, al poeta Enric Casasses, i decía Enric Casasses, desde que estem tancats a casa s'ha aguditzat la sensació d'estar a la intemperie. Y esta frase que me retumbó dentro de mí y tuve esa sensación como de hilar todo, la posibilidad de hilar un proyecto, ¿no? de dar un sentido a todos esos documentos íntimos que yo guardaba dentro de un cajón y de poder resignificar qué había sucedido durante este periodo de pandemia. Lo primero que hice fue escribir un pequeño texto, aparte de recopilar todas las libretas que tenía guardadas y darme cuenta de qué es lo que estaba sucediendo en estas imágenes que os enseñaré ahora a continuación, ¿no? Pero esta sensación de aislamiento y de obedecer a un límite común, el hecho de romper con el mundo físico exterior, dio esta sensación de estar constantemente expuestos a través de la tecnología, ¿no? De estas pantallas que inundaron nuestras casas y que nos dejaron una sensación de incertidumbre y de violencia sutil
que solo pude yo como ir procesando e irme dando cuenta a través de la creación. Yo creo que hemos hablado poco de pandemia y la hemos dejado como pasar, pero hay algo de fracaso del mundo que estamos viviendo ahora, de un aprendizaje que resulta que teníamos que hacer, de un mundo que teníamos que construir y nos hemos encontrado con casi el opuesto, ¿no? Entonces, desde ahí revisito estos archivos, estos diarios y viéndolos y dándolos un sentido narrativo, formo con Mireia Carbonell, que es diseñadora gráfica, estas 3 libretas, ¿no? Respetando el formato original de las libretas originales, pero sí que puedo generar como esta narración y decidir en el acto de edición qué es lo que estoy contando y cómo la intimidad llega a un momento en el que puede ser compartida socialmente y hay otro tipo de intimidad en el que sigue guardada en este cajón. Entonces, decidir qué es lo que se expongo públicamente y qué es lo que dejo todavía sin compartir con nadie es todo el proceso de edición. En este proceso, perdona, Mireia, no se están viendo las 3 libretas. No. Vale, voy. Pues aquí que sí, me he dado ¿no? cuenta que seguías, aquí sí. Sí, aquí sí. Vale, pues nada. Aquí tenéis las 3 libretas, ¿vale? Los libros finales. A ver, ¿lo estáis viendo ahora? ¿Sí? Vale, correcto. Desde aquí os enseño un poco el interior de estas libretas, que respetamos las formas, los formatos originales, la estructura de las composiciones. Simplemente hubo un proceso de escaneado y de generar este dispositivo que compilamos todo dentro de una caja con Mireia y pudimos crear esta narración temporal, ¿no? Que empieza con la primera libreta, que es en invierno de 2020, la segunda que recoge el periodo de 2 años, desde primavera de 2020 al otoño de 2020, y la última que ya es invierno de 2022. Desde allí, bueno, todo el proceso técnico que hay detrás de pasar de lo que son unos collages hechos a un modo clásico, recortar y pegar, a digitalizar y procesar todo esto. Hemos impreso todo en un papel poroso, respetando siempre esta idea de las obras originales. Para mí, esta creación me lleva también a darme cuenta, a medida que la voy haciendo, de que cuando la enseño a las personas, cuando la presento a concursos, cómo el proyecto impacta de manera muy distinta, ¿no? Cómo cada uno vivió la pandemia a su modo distinto, cada uno tendrá su manera de procesarla, pero sí que hay como un estado de alerta constante, como un malestar que ha quedado y cómo hay como una información de reconfigurar, ¿no? Todos estos hechos que sucedieron en ese momento y que fueron imágenes que nos venían del mundo exterior. Hay muy pocas imágenes, ese momento en el que dejamos de mirar el mundo y en lugar de mirar el mundo directamente, lo hacemos a través de las imágenes que nos llegan del mundo, ¿no? Y de ahí mi enganche absoluto desde siempre a la prensa, ¿no? Pero a la prensa del momento, al poder salir a buscar el periódico y cada día ir recortando qué es lo que estaba sucediendo y cómo esto estaba resonando en mí. Aquí os estoy mostrando para que veáis cómo es por dentro el fotolibro y las distintas partes que tiene. La parte que estoy ahora diseñando después de generar toda esta edición, de desplegar todo el libro, de todas las libretas, de poder poner orden, de generar esta narración, de ver qué se quedaba dentro, qué quedaba fuera, que pude ir como haciendo proceso paso a paso. Busqué como este hilo conductor de los títulos, de ponerle un título a cada una de las libretas y de los libros y poder determinar la forma final para pasar a la parte ya, aparte de la parte impresa, cómo exponer entonces un fotolibro, ¿no? Cómo poder montar este dispositivo a modo de que la gente pueda consultar el fotolibro y que también pueda contener ciertas páginas emblemáticas o que generan otra narración en pared, ¿no? Y desde aquí tenemos aquí las instrucciones técnicas de cómo colgarlo en pared. Y esto es todo.
sigue, ¿sí? Gracias, muchísimas gracias, Mireia. También muy interesante. Y entramos ya con la última persona de la sesión de hoy, que es Ana Oroz. Hola, buenos días. Gracias a todos por estas presentaciones tan interesantes. Soy la última, todo el mundo está cansado. Intentaré no hacerlo divertido, pero sí breve y ágil. Como ha dicho Diego, mi nombre es Ana Oroz, yo también participo en este grupo y soy profesora de la Facultad de Bellas Artes, y mis intereses de investigación y de trabajo desde hace 20 años tienen que ver con la tecnología, con la innovación tecnológica, y cómo de una parte nos sirve como material y lenguaje para la creación artística, y por otro lado intento discernir o buscar o determinar o señalar o caracterizar de alguna manera si las tecnologías tienen unos rasgos característicos a modo de lenguaje o hermenéutica que las hacen más adecuadas para un tipo de creación u otra. Ahora os compartiré pantalla también, pero básicamente os quería situar que 20 años trabajando sobre tecnologías, nuevas tecnologías, innovaciones tecnológicas y cómo se aplican a la creación artística, también al diseño, que viene, ¿no?, la relación entre el diseño e interacción, y me he ido especializando mucho en trabajar con la máquina, con la interfaz máquina-humano, ¿no?, todo el tema de la interacción, de la experiencia de usuario y de la usabilidad, y me ha llevado a, os enseño 4 ejemplos. Poner esto en pantalla completa, que no lo ven, el botón. Es que no uso nunca el ahora no sé cómo se pone aquí. Presentativo, perdón. Ahora no lo veis. Vale, ¿sí lo veis? Sí, lo vemos, lo vemos. Gracias. Nada, os explicaba los intereses, el tiempo en lo que me he dedicado a investigar y a trabajar como investigadora, como creadora y como comisaria también. Y hacía este vínculo con la tecnología. He trabajado mucho, he investigado sobre Internet, cuando apareció Internet, el tema de la web y del artivismo, del arte, del netart, la creación artística en Internet, de Internet. Y este paso, cómo se compartía con el activismo y esta forma de arte que dimos en llamar activismo, comisariado muestras, he escrito también sobre esta idea del videojuego, ¿no?, la tecnología aplicada al juego y este elemento industrial, comercial y lúdico como elemento también de la creación artística, quiénes son los factores que lo determinan y lo caracterizan. Más ejemplos, otras participaciones, escritos, investigaciones sobre la comunicación vía Internet, la guerrilla de la comunicación como estrategia. Siguiendo con estos intereses sobre tecnología, he investigado sobre realidad virtual, ¿no?, esta tecnología, cómo se aplica, cómo aparece, cómo implica, cómo incide en la creación artística y en la contemplación o el disfrute de la creación artística a nivel museístico. Han sido todos los temas que he tratado. En fin, todo este interés en la tecnología y en la relación entre la tecnología y el ser humano me hace subrayar mucho el concepto de interfaz, y por una circunstancia personal, este último proyecto en el que he trabajado, que es esta recopilación de fotografías, hago una mirada atrás y busco estos puntos en común o en distancia que tiene la tecnología y el ser humano, y me centro en la fotografía, que es mi primer interés en tecnología desde que era pequeña, ¿no?, la fotografía como una tecnología que nos permite trabajar, y creo un ensayo fotográfico que recupera esta idea de la fotografía como huella y memoria, ¿no?, todo este aspecto conceptual de la fotografía que sin dejar de ser una tecnología se ha convertido en la huella de algo que ha pasado y ha sido. Recupero este concepto de interfaz, hago un juego sinestésico entre la mirada, porque la fotografía al final apela a la mirada, pero representa la piel como este elemento que nos vincula fuera de las máquinas a las personas,
y realizo un ensayo sobre el último año de vida de mi padre y el primer año de vida de mi hijo. Y explico cómo miro, de alguna manera, y qué recuerdos voy a tener sobre mi padre, su último año, y sobre mi hijo. Y que, curiosamente, al crear, al repasar los archivos, su archivo familiar, ¿no?, y repasar las imágenes, sí que me he dado cuenta, por ejemplo, que miramos distintas partes de la piel, ¿no?, de aquel que se va y de aquel que está llegando. Y en el caso del hijo, por ejemplo, no sé, me fijaba mucho en la cara, ¿no? Es algo que, bueno, mi padre también, pero entiendo que se me hacía muy íntimo mostrar la cara de alguien de cabeza, en cambio de alguien que está llegando es bonito. Y en realidad las técnicas utilizadas pues es fotografía digital, es la cámara del teléfono móvil, es el archivo familiar, ¿no? Es toda, conceptualmente tiene que ver con muchos estudios que se han hecho sobre fotografía y memoria, y ella ahora hablaba del tema, ¿no? Es como experta que es ella. Y nada, solo quería volver la vista atrás en un momento vital importante y volver a relacionar la tecnología, el ser humano y aquello que nos une a unos y a otros. Y qué es esa interfaz, ¿no? En qué momento cambiamos una interfaz a otra. Ya. Muchísimas gracias, Ana, también por la intervención, muy emocionante. Sí, acaba así la sesión de hoy, ahí todo el mundo, ¿no?, con la piel como interfaz así sensible. Y bueno, pues la verdad es que han sido proyectos muy interesantes. Os deseamos lo mejor, que salgan adelante, que si es con financiación, pues aún no, mucho mejor que mejor. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención que quiera hacer, o alguien quiere cerrar, pero llevamos ya 1 hora y 40 minutos y creo que tendremos que ir cerrando la jornada de hoy. Bueno, yo solo comentar que se han visto proyectos muy diversos, pero que todos tenían esa conexión, ¿no?, del cuerpo, y unos más conceptuales, unos más alejados de la piel, ¿no?, y de las emociones y de los sentimientos, y bueno, y otros están absolutamente pegados o a la fisicalidad como X, pero que tiene una serie de implicaciones sociales, políticas y personales muy, muy importantes, a lo emotivo, como el último de Ana, o a cuestiones que tienen que ver con la identidad nuestra, con las mujeres, o sea, más despegados o a género, ¿no? Todos están más o menos despegados, a veces conceptualmente, pero siempre yo creo que muy pegados a cuestiones éticas, identitarias, sociales y personales, ¿no?, que nos afectan a todos. Y esto es lo que atraviesa todos los proyectos que tienen que ver con cuerpo. No son ajenos ni a la fisicalidad ni a las emociones. Eso es lo que está presente, yo creo, en todos, ¿no?, y a la identidad. Como bloque, yo creo que no estando trabajando en una línea unitaria, sí que es cierto que vemos que hay cosas que nos atraviesan a todos y que le dan sentido a la forma en que trabajamos, al bloque. Muy bien, pues nada, muchas gracias por todo. Si os parece, lo dejamos aquí y continuamos con nuestra mañana, disfrutar del fin de semana y nada, abrazo para todo el mundo. Vale. Gracias. 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 Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Adéu.